hoy en Aprende Constante, pondremos a prueba tus conocimientos sobre eventos, personajes y acontecimientos que han moldeado nuestro mundo a lo largo del tiempo. Para esto hemos clasificado la dificultad de cada pregunta, así que prepárate y comencemos. ¿Cuál fue el resultado de la batalla de Waterloo en 1815? A. Victoria francesa. B. Victoria británica. C. Victoria prusiana. D. Empate. B. Victoria británica. La victoria británica en Waterloo marcó el declive definitivo de Napoleón. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? A. Thomas Jefferson. B. George Washington. C. Benjamin Franklin. D. John Adams. B. George Washington. Fue el primer presidente, comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores. ¿Qué evento marcó el inicio de la Revolución Rusa en 1917? A. La Revolución de Febrero. B. La Revolución de Octubre. C. La abdicación del zar Nicolás II. D. El asesinato del zar Alejandro II. A. La Revolución de Febrero. Derrocó al zar Nicolás II, iniciando la Revolución Rusa y abrió el camino para que los bolcheviques tomaran el poder. ¿Cuál era la capital del Imperio Romano durante su periodo de máximo esplendor? A. Atenas. B. Constantinopla. C. Roma. D. Cartago. C. Roma. Roma fue la capital, centro político, cultural y religioso. ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? A. Tratado de Versalles. B. Tratado de Trianon. C. Tratado de Brest-Litovsk. D. Tratado de Saint-Germain-en-Laye. A. Tratado de Versalles. En 1919, terminó la Guerra Mundial con duras condiciones para Alemania. ¿Qué evento marcó el comienzo de la Revolución Francesa en 1789? A. La Marcha de las Mujeres a Versalles. B. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C. La ejecución de Luis XVI. D. La toma de la Bastilla. D. La toma de la Bastilla. Inició la Revolución Francesa, simbolizando la lucha contra el absolutismo. ¿Quién fue el líder de la Unión durante la Guerra Civil Americana? A. Ulysses S. Grant. B. Jefferson Davis. C. Abraham Lincoln. D. Robert E. Lee. C. Abraham Lincoln. Lideró la Unión, defendiendo la unidad y la abolición de la esclavitud. ¿En qué año comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra? A. 1760. B. 1800. C. 1840. D. 1900. A. 1760. La Revolución Industrial marcó el cambio de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la fabricación de maquinaria. ¿Cuál fue la principal causa que llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial? A. El Tratado de Versalles. B. El ataque a Pearl Harbor. C. La invasión alemana a Polonia. D. La crisis económica de 1929. C. La invasión alemana a Polonia. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, en alemán, Vollweiß, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año, provocando la intervención de las potencias aliadas.
¿Cuál fue la batalla decisiva que llevó al final de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial? A. Batalla de Midway. B. Batalla de Stalingrado. C. Batalla de Okinawa. D. Batalla de Iwo Jima. A. Batalla de Midway. Fue crucial en el Pacífico, marcando un punto de inflexión que llevó al declive de Japón y al avance de los aliados. ¿Qué evento marcó el final de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia? A. La Batalla de Agincourt. B. La firma del Tratado de Troyes. C. La coronación de Enrique V. D. El asedio de Orleans. B. La firma del Tratado de Troyes. Firmado en 1420, marcó el fin de la guerra y acordó el matrimonio entre Enrique V de Inglaterra y Catalina de Valois. ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura conocido como cuneiforme? A. Civilización egipcia. B. Civilización griega. C. Civilización sumeria. D. Civilización china. C. Civilización sumeria. Desarrolló el sistema de escritura alrededor del 3200 a.C. en Mesopotamia, siendo una de las primeras formas de escritura conocidas. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia de la India y seguidor de la resistencia pacífica, llamada Satyagraha? A. Jawaharlal Nehru. B. Mohandas Gandhi. C. Subhas Chandra Bose. D. Bhagat Singh. B. Mohandas Gandhi. Líder del movimiento de independencia de la India, utilizó la resistencia pacífica y el principio de Satyagraha, promoviendo la verdad y la no violencia. ¿Qué evento histórico inspiró la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945? A. La Segunda Guerra Mundial. B. La Guerra Fría. C. La Revolución Rusa. D. El Tratado de Versalles. A. La Segunda Guerra Mundial. La devastación de este conflicto inspiró la creación de la ONU, con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. ¿Cuál de las siguientes civilizaciones construyó la famosa ciudad de Machu Picchu en los Andes peruanos? A. Aztecas. B. Teotihuacanos. C. Mayas. D. Incas. D. Incas. Construyeron Machu Picchu en el siglo XV, siendo un centro religioso, político y cultural del Imperio Inca. ¿Cuál fue el evento que desencadenó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917? A. El hundimiento del RMS Lusitania. B. El ataque a Pearl Harbor. C. La declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos. D. El incidente del telegrama Zimmermann. A. El hundimiento del RMS Lusitania. El ataque a este barco de transporte de armas en 1915, en el que murieron estadounidenses, llevó a Estados Unidos a unirse a la guerra mundial. ¿Quién fue el líder de la revolución bolchevique en Rusia en 1917? A. León Trotsky. B. Joseph Stalin. C. Vladimir Lenin. D. Alexander Kerensky. C. Vladimir Lenin. Lideró la revolución bolchevique, estableciendo el primer estado comunista en Rusia. ¿Qué dinastía gobernó China durante la construcción de la Gran Muralla China? A. Dinastía Zhou. B. Dinastía Han. C. Dinastía Qin. D. Dinastía Ming. C. Dinastía Qin. Gobernó China en el siglo III a.C.,
y fue una dinastía de solo 15 años, naciendo del Estado Qin, marcando los comienzos de la China imperial. ¿Cuál fue la causa principal de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo? A. Invasiones bárbaras. B. La peste negra. C. La división del imperio. D. La corrupción interna. A. Invasiones bárbaras. Contribuyeron al colapso del Imperio Romano de Occidente, junto con la división interna y la corrupción. ¿Qué tratado puso fin a la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y llevó a la unificación de Alemania? A. Tratado de Versalles. B. Tratado de Frankfurt. C. Tratado de Tilsit. D. Tratado de Brest-Litovsk. B. Tratado de Frankfurt. Confirmó la frontera entre la República Francesa y el Imperio Alemán, cediendo a Alemania territorios franceses. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro desafío y acertado las preguntas. Si te gustaría más contenido como este, asegúrate de suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.